Uno de los temas de esta semana tiene que ver con lo que pasa con el dólar en el mercado cambiario, la economía, en un cierre de semana bastante intenso en lo que tiene que ver con los movimientos en el dólar blue particularmente. El gobierno también anunciando una nueva edición del dólar soja, intentando que ingresen mínimamente 3.000 millones de dólares, y la preocupación que todos tenemos en torno a las consecuencias que todo esto tendrá, particularmente en la inflación. Pero para abordar estas temáticas ya nos ponemos en contacto con Patricio Canalis, quien es investigador de IDESA, Centro de Estudios de Políticas Públicas. Un gusto, Patricio, que puedas acompañarnos en nuestro programa. Bienvenido. ¿Qué tal? El gusto es mío. Bueno, empecemos hablando un poquito de lo que termina siendo esta semana uno de los temas que preocupa y mucho. Es el movimiento en el dólar blue, ¿no? Si bien siempre se dice que es un mercado chico, reducido, pero el impacto es claro, demostrado está, y la preocupación siempre es de que estas variables, o estas variantes, mejor dicho, se trasladen luego a los precios, ¿no? ¿Por qué pasa esto que estamos viviendo ahora de un dólar que va aumentando y está redondeando los 320 pesos? Bien. Bueno, en el último mes precisamente se empezaron a disparar los dólares paralelos, tanto los llamados financieros, que están más o menos en 320 pesos, redondearon la semana, pero especialmente el blue, que está rondando los 325 pesos en Córdoba. Y hace un mes estaba en 290. Pero uno ve que los dólares paralelos están en ese valor desde julio, cuando entró Massa, 290, 300 y se mantuvo como estancado. Entonces una primera lectura que puede hacerse, digamos, es que están subiendo como todo precio de la economía, que va acompañando la inflación. Porque con el dólar suele pasar eso, que esté quieto por unos meses y que en algún momento se destape la olla y empieza a subir. Sea por desconfianza, por algo que anuncia el gobierno, por algún suceso externo como había pasado en el 2018. Entonces la gente se asusta, se empieza a demandar más dólares y ahí las expectativas, digamos, hacen que suban más. ¿Y qué sería lo que está pasando ahora? ¿Qué fue lo que hizo destapar la olla? Lo mismo que en julio. La gente ya no le quiere prestar pesos al gobierno, cada vez le pone más condiciones para prestarles y entonces ahí van las estrategias de masa. Te ofrezco un bono que se ajuste a la par de la inflación y le haré un rendimiento extra para que sea un poquitito más atractivo. Te ofrezco un bono que ajuste según la suba del dólar. Son todas estrategias que sirven para atraer más al público, pero ¿qué pasa? Cada vez hay que ofrecer una tasa más alta y a la vez plazos más cortos. La gente le va diciendo, está bien, me gusta este rendimiento, pero en más de un mes no te doy. Menos 3 meses. Y mucho menos para fines de 2023, porque no sé lo que va a pasar luego de las elecciones. No confío en el Estado argentino. Vale recordar que aún está fresco en la memoria de los argentinos lo que pasó en el 2019 luego de las PASO. O sea que terminaron pagando, pero unilateralmente y cuando quisieron ellos. Entonces esto es lo que está haciendo que suba el dólar. La gente ve que el gobierno se empieza a acorralar cada vez más con una montaña de deuda en pesos que vence un plazo cada vez más corto, cree que en algún momento va a pasar algo malo y no le presta más. Y se va al dólar como refugio, sean los financieros o el blue en una cueva. Y esta deuda que vos mencionabas del gobierno, sumado a la propia emisión que va a ocurrir cuando tengamos un año electoral, estos movimientos, sin dudas, y a su vez la falta de confianza, generan un cóctel bastante explosivo pensando en algo que hoy preocupa y mucho, que es la inflación, ¿no? Sí. Por eso muchas veces persiste la creencia de que faltan dólares, cuando la realidad es que sobran pesos. El origen del problema es que el mercado está saturado en pesos. Si bien Massa prometió que no iban a emitir más para financiar el tesoro, apenas asumió, hay dando vuelta mucho de lo que es la LELIQ, que sería la deuda que agarra el Banco Central para absorber todo lo que emite, digamos. Y también hay emisión de deuda en pesos que tiene que renovarse con más emisión. Esto fue lo que pasó a fines de octubre y principio de este mes. El Ministerio de Economía saca una licitación de bonos, la gente no la quiere y para que el precio no se caiga sale el Banco Central a comprar. Y lo que provoca es que emite. Entonces, si bien dicen que no van a emitir, están emitiendo por otras dos vías. No directamente para el Tesoro, pero sí indirectamente. Entonces, eso coloca esa acumulación de déficits que se financian con más emisión, coloca en una situación de vulnerabilidad muy alta a la economía.
por la acumulación de cosas del pasado y a la vez del presente, que seguimos imprimiendo más billetes. Ahora, ¿y esto puede generar en un momento el riesgo de una hiperinflación? No sé si llamar hiperinflación, sino pasar a un régimen de una inflación un poquito más alta. Por ejemplo, a cualquiera de nosotros, si le preguntaba el año pasado si 50% estaba bien y si ya se había acostumbrado a un 50% de inflación, le decía que sí. Todos los contratos, todo lo que podía pautarse, se pautaba al 50%, los empresarios remarcaban el 50%. Hoy en día ya nos acostumbramos a un 100%. Claro. El riesgo es que pasemos a un 150, a un poquito más. Ese es el riesgo. Quizás no están los fundamentos para que empiece a espiralizarse una hiperinflación, pero sí pasar a un régimen más alto. Y de acuerdo a sus perspectivas y su estudio, ¿qué pasa con los salarios y la inflación? ¿Van a ir acompañando los aumentos inflacionarios? No. Empezando por ver lo que está sucediendo hasta ahora, que la primera parte del año, digamos, si bien fue alta la inflación, estuvo más controlada que esta segunda parte, tenemos que hasta septiembre la inflación había sido del 66% y los salarios iban al 61%. Esos salarios en promedio en general. Después si vemos a los informales estaban en 50%, entonces la pérdida iba a ser muchísimo mayor. Pero ahí ya tenemos una pérdida de poder adquisitivo que es del 3%. Parece poco, pero hay que dimensionar que desde 2018 los salarios vienen perdiendo 20% de poder de compra. Claro. Entonces, que sigan sin recuperarse es grave, sobre todo para la situación social y sobre todo porque de cara al 2023 al gobierno le va a interesar muchísimo la evolución de los salarios, porque los salarios suelen ser un buen termómetro social. Claro. Entonces, ahí, lamentablemente, cuando se acelera la inflación, los salarios pierden, especialmente los trabajadores negros, que son los que más cerca de la pobreza están. Y por último, para cerrar, Patricio, ¿cómo viene el nivel de actividad económica, que sin duda es lo que necesita la economía para poder recuperarse? Bien, tampoco hay buenas noticias, vamos rumbo al estancamiento. El FMI pone en sus previsiones para 2022 que vamos a cerrar con un 4%, y prevé para 2023 un 2%, que podría ser incluso menos. ¿Por qué? Si uno ve los indicadores mensuales de la actividad, ya están dando cuenta que estamos muy cerca del 0%. Lo que crecimos en 2021 y 2022 no fue crecimiento genuino, fue el rebote de la pandemia, digamos. Claro. Y ahora estamos volviendo al patrón de oscilar en torno a cero que se venía viendo antes de la pandemia, en 2019. Lo principal de esto es que la inflación se está acelerando. Entonces ahí crecer es muy difícil, al mismo tiempo están subiendo las tasas de interés, lo cual retrae bastante la actividad económica, a la vez hay trabas en las importaciones, a eso también si se quiere se le podría agregar factores coyunturales como un gasto público en retracción, que si bien no es determinante del crecimiento, en el corto plazo sí puede llegar a generar algo. Y también el tema de la campaña agrícola 2022-2023, eso va a ser también crucial, dado que se espera que no sea tan buena como la del último año por el tema de la sequía. Entonces, los pocos fundamentos que podríamos llegar a tener para crecer están más que cancelados por todos estos factores. El punto central, yo te diría, mientras siga la inflación alta, la inversión va a estar estancada. Y sin inversión privada es casi imposible crecer. Sí, sin dudas. Sí, un panorama de bastante preocupación en plano económico para los próximos meses. Patricio, nos encantaría seguir charlando, no tenemos más tiempo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Un placer.